Antes de empezar con la corta reflexión de hoy, una reflexión de 15 minutitos, quiero compartir una oración con ustedes, así que los quiero invitar a que ahí donde estamos nos pongamos cómodos y oremos. Señor, gracias por este día tan bonito, este día tan especial, un día en el que nos despiertas y tenemos vida, tenemos salud, tenemos energía vital y sobre todo nos pusiste en nuestro corazón la disposición de querer estar aquí para escucharte, para aprender de ti, para enriquecer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con tus palabras. Haz que esto que vamos a escuchar y que vamos a meditar vivifique nuestros corazones, nos dé vida, nos dé energía más allá de la energía corporal que ya nos diste, nos dé energía espiritual. Sé tú hablándonos a nuestro oído, hablándonos a nuestro corazón, susurrándonos, para que no solo en este momento te escuchemos, sino que esas palabras que ahora que escuchemos las podamos meditar el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, quiero empezar haciendo una lectura en la Biblia. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden acompañarme. Si no, no importa, yo igual aquí lo voy a leer. Y he estado meditando mucho en los Salmos. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy hermoso que se encuentra en el Salmo 25. En el Salmo 25, específicamente, en los versículos 7, 8 y 9. Vamos a ir al Salmo 25, los versículos 7, 8 y 9. Los leo. Lo leo para ustedes, para que me puedan acompañar. Si lo tienen ahí, genial. Si no, aquí lo voy a leer en voz alta. Salmo 25, versículos 7, 8 y 9. Señor, olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Eso es lo que dice el Salmo 25, versículos 7, 8 y 9. Quiero enfocarme aquí en tres ideas principales, porque a veces leemos los Salmos y como cada versículo, como que es una frase genial, a veces se nos olvida precisamente el contenido de cada una de esas frasecitas chiquititas. El Salmo 25 en general es un salmo muy bonito porque es una oración de una persona consciente de su fragilidad. Todo el salmo. En todo el salmo David desarrolla el concepto de fragilidad. Y en ese salmo David está pidiendo dirección, protección, misericordia y obviamente también perdón. Pero yo quiero enfocarme en esos tres versículos que acabo de leer que resaltan una idea en particular. ¿Cuál es esa idea? Primera, Señor, no recuerdes los pecados de mi juventud. Olvida mis pecados y mis transgresiones que cometí en mi juventud. Primero. Segunda idea, el Señor guía en la justicia a los humildes. Y tercera idea, el Señor muestra su camino a los pecadores. Quiero enfocarme en esos tres puntos. Todos tienen en común un aspecto y es el pecado. Pero miren aquí lo bonito de esto. Y es que el enfoque del Salmo 25 cuando se habla de pecado no es el pecado como usualmente lo conocemos cuando se habla del pecado, que es malo, no lo hagas, que todo eso es cierto, sí. Pero el enfoque del Salmo 25 no es ese. El enfoque es, sí, hay una realidad de pecado, pero Señor, por favor, no la recuerdes. Sí, Señor, soy pecador, pero el Señor es guía en la justicia a los pecadores. Miren que el enfoque del Salmo 25 no está sobre el pecado o sobre el pecador. El enfoque del Salmo 25 está sobre la misericordia y la gracia de Dios para el pecador. El centro no es el pecado, el centro no es el pecador, porque es que usualmente en los sermones sobre el pecado centrificamos el pecado. Hacemos del pecado el protagonista de nuestro sermón. Cuando se habla de pecado, siempre que se habla de pecado, precisamente el tema de pecado existe es porque hay algo más grande que el pecado, que es Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y ese es el enfoque del Salmo 25. Señor, no recuerdes los pecados de mi juventud. Sí, acepto, soy pecador. Sí, acepto que he pecado. En mi juventud cometí pecados. Pero el Señor
guía a los pecadores, les muestra su camino. Pero hay una mala noticia en el Salmo, y es que no dice que el Señor guía y le muestra el camino a todos los pecadores. Y ahí es donde quiero incluir esa mala noticia del Salmo. Porque la mala noticia está en que dice, el Señor guía en la justicia a los pecadores humildes. El pecador tiene que ser capaz de reconocer su pecado para que entonces pueda acceder a esa gracia y misericordia de Dios, a esa guía de Dios en los caminos de justicia. Cuando reconocemos, he pecado, he cometido un error, es ahí donde inmediatamente se abre la compuerta a la gracia infinita, a la bondad infinita de Dios. Y me gustan mucho esos 3 mensajes. Sí, Señor, soy pecador, pero por favor no recuerdes mis pecados. ¿Y por qué? Porque el Señor es guía en la justicia para los pecadores humildes. El Salmo nos llama a que no enfoquemos nuestra atención en el hecho de que hemos pecado en nuestra vida, sino que el Señor nos llama a que enfoquemos nuestra atención en que aunque hemos pecado, la gracia de Dios es más grande que mi pecado. Y estas 3 frases a mí me resultan muy impactantes porque no están diciendo que Dios es guía para la gente impecable en espíritu, para los puros, para los intachables. No, al contrario, dice Dios guía al pecador humilde. ¿Quién es el pecador humilde? Como ya lo dije, el que sabe, el que ha reconocido que ha pecado y el que quiere apartarse de él. No solo reconocerlo, sino, Señor, quiero apartarme de ahí realmente. Este salmo deja clarísimo que el pecado no es la identidad final de la persona. El salmista está reconociendo su pecado en el salmo, pero también reconoce que Dios puede relacionarse con él mucho más allá de ese pecado, porque Dios no ignora el pecado, pero tampoco reduce a la persona únicamente a su pecado. Por eso yo estoy tan en contra de esos sermones en los que todo es, somos unos malditos pecadores, somos unos trapos de inmundicia, nada bueno hay en nosotros, somos terribles, somos lo peor que existe. Estoy muy en contra de eso. Esos discursos a mí me molestan muchísimo, porque es que bíblicamente hablando, sí, hay una realidad de que somos pecadores. Esa es una realidad y no la voy a negar. Somos pecadores, pecamos constantemente. Pero, la identidad humana no está en el pecado. El salmista dice, acuérdate de mí, porque él reconoce que ese mí, que ese yo, es en realidad su identidad. Su identidad no es yo soy el pecado, su identidad es yo soy yo. Y ese yo mío es mi identidad en Cristo. Cristo es mi identidad. Y Cristo ama a mi yo. Cristo no ama a mi pecado, porque yo no soy el pecado. Yo hago pecados, pero yo no soy el pecado. Mi identidad es aparte del pecado. Mi identidad humana es más grande que mi pecado. Y mi identidad humana no es tan grande como la misericordia de Dios. A veces mezclamos 2 cosas muy distintas, y es la culpa con la condenación absoluta. Cuando pecamos, suceden cosas reales, y es que le abrimos la puerta a conductas que nos hacen daño, le abrimos la puerta a hábitos que pueden consumirnos, pero no podemos por eso entonces llegar a la conclusión de que Cristo no está conmigo. Porque eso no es lo que este salmo nos está enseñando. El Salmo 25 muestra a un hombre pecador llamando a Dios precisamente porque sabe que lo necesita. La vergüenza extrema, la culpa extrema, suele empeorar las conductas pecaminosas. Cuando pecamos y nos hablamos a nosotros mismos, adoptando la identidad del pecado, nuestra mente no se transforma, nuestra mente se hunde más. Porque ya no estamos viéndonos a nosotros mismos como personas que cometimos un error, sino que empezamos a vernos a nosotros como el error. Nosotros somos el error. Somos cochinos, asquerosos, indignos, vagos, mentirosos. Y entonces cogemos esos adjetivos y los convertimos en nuestra nueva identidad.
Pero, parce, la transformación real, la metanoia de la que habla la Biblia, la transformación, el arrepentimiento, no nace de sentir asco hacia mí mismo. El arrepentimiento nace del anhelo que tengo en mi corazón de que Dios me llene. El arrepentimiento nace de empezar de verme a mí como alguien a quien Dios ya le dijo, puedo restaurarte. Es como una persona que está atrapada en el barro. Si esa persona empieza a pensar, yo soy el barro, esa persona se va a hundir más. Pero esa persona no es el barro. Esa persona tiene una identidad completamente separada del barro en el que está atrapada. Esa persona no va a ser restaurada a su estado natural de persona no embarrada, llamándose a sí mismo barro. Esa persona lo que necesita es reconocer, ok, estoy atrapado en el barro, pero sigo siendo una persona. Yo no soy el barro. Y más allá de eso, soy una persona que puede salir. Y ahí entonces aparece un sentimiento nuevo diferente a la vergüenza, diferente a la culpa, y es la esperanza. Y eso es exactamente lo que hace David en el Salmo 25. David no niega la existencia del barro, pero David tampoco cree que el barro sea su identidad definitiva. Jesús nunca tuvo problema en acercarse a las personas rotas, nunca. Lo que más confrontó Jesús nunca fue la debilidad del pecador atrapado en el barro. Jesús lo que confrontaba constantemente era la hipocresía del pecador, que estaba orgulloso de estar en el barro y que al mismo tiempo rechazaba a los otros que también estaban con él en el barro. Esa hipocresía era la que Jesús criticaba. Él no criticaba al pecador, criticaba a ese pecador en particular que, sabiendo que estaba en el barro, rechazaba y amedrantaba a los otros que también junto con él estaban en el barro. Cristo jamás mira a una persona rota para decirle qué asco me das. Jamás, jamás. Creer eso, que Jesús siente asco del pecador, eso es un pensamiento que solo puede ser descrito con una palabra, y es satánico. Cristo es la persona que mira a la persona rota y le dice, ven, caminemos hacia la vida, te puedo transformar. La metanoia, el arrepentimiento, la transformación no ocurre porque Dios te abandona hasta que mejores. Ocurre porque Dios permanece contigo mientras aprendes a caminar distinto. Aquí me quedo, caminemos juntos, como cuando tienes a un bebé chiquitito y le estás enseñando a caminar y se cae y le dices, aquí me quedo, te levanto otra vez y ven, volvemos a dar unos pasitos. Ahí me quedo, dice Dios, mientras aprendes a caminar distinto. Quiero que, meditando en estas palabras, cerremos con una oración, así como al iniciar lo hicimos, pero ahora, pensando en esto que reflexionamos, oremos. Señor, tú conoces las partes de mí que más vergüenza me dan. Señor, yo no puedo esconderte nada. Tú conoces mi pecado, conoces mis errores. Tú conoces mis compulsiones, mis pensamientos, mis hábitos, conoces mis luchas. Y aún así, Señor, aquí estoy. No quiero justificar mi pecado, no quiero pretender que no estoy untado de barro, pero tampoco quiero creer que yo soy el barro. Tampoco quiero creer que estoy condenado a vivir siempre en el barro. Enséñame, Señor, a caminar de una forma diferente. Líbrame de la desesperanza. Ayúdame a que si yo siento culpa, esa culpa me lleve a querer transformarme, a querer un arrepentimiento y a dejarte trabajar en mí. Enséñame a caminar de una forma diferente a la que he caminado hasta ahora. Líbrame de la vergüenza y el asco hacia mí mismo, de la condenación y el odio hacia mí mismo, y recuérdame que tú me amas y que con ese amor me puedo amar yo también. Recuérdame que tú puedes seguir guiando mi camino cuando yo, el pecador, reconozco humildemente que he pecado y que quiero volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén.